llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y tus deseos se cumplirán aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor.
Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. La verdad es que, como dice Pablo, me gustaría estar con ustedes de otra manera y poder decírselos de otra manera. Me encantaría poder estar en persona y poder compartir tantos abrazos adeudados o saludos. La verdad que estaríamos muy contentos. Pero bueno, primeramente queríamos agradecer también a todos ustedes porque están orando por las necesidades. Principalmente en nombre de mi mamá quiero agradecer a toda la iglesia, a toda la congregación por estar orando. Seguimos orando por ella, o seguimos orando por Sandro, por Alberto Suárez y muchos de los hermanos que están hoy por hoy pasando un tiempo especial en el cual entendemos que todo dolor de parto lleva hacia un solo obstáculo, hacia un solo camino, que es la vida. Siempre después de cada dolor de parto hay vida, hay un nacimiento. Y es que Cristo es formado en nosotros, el Hijo es formado en nosotros. Y gracias a Dios que para que lo amamos podemos entender esta verdad, que todo nos ayuda para bien y que creemos que el bien es una persona y es la persona de Jesús. Quería leer con ustedes Lucas 7:11. Dice así: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaban a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a la madre. Todos se llenaron de temor y alabanzas a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Y acá hay un cuadro muy importante para ver principalmente. Habla de que una madre viuda con un solo hijo. Muchos sabemos que hoy en día una madre soltera, una madre sola, corre con muchos problemas, con muchas desventajas, con muchas dificultades. En ese momento, las mujeres no trabajaban, eran sostenidas por su marido y, en su caso, por sus hijos. Esta mujer estaba sostenida por su único hijo, en el cual también se había muerto. Imagínense la tristeza, lo desorientada que se sentiría esta señora. Entonces, quedó más sola de lo que realmente estaba. Y encima era la pérdida de un hijo. ¿No? Y a mí me llama mucho la atención que dice que Jesús estaba en compañía de sus discípulos caminando y ven todo este camino, toda esta gente que estaba yendo hacia un lugar. Ve el cajón, ve gente llorando y él se mete y al verla, dice el Señor, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores. Y ahí estaba Jesús. Jesús se acerca delante del cajón y se para enfrente. Muchos conocían la fama de Jesús con los muertos, ¿no? Y Jesús dice que todo el mundo se quedó parado, todo el mundo se puso a mirar, todo el mundo quedó esperando a ver lo que iba a ocurrir. Y Jesús toca el féretro, toca el cajón y le dice: joven, te ordeno que te levantes. Y es increíble. Esta persona estaba rumbo al cementerio. Rumbo al cementerio. Camino a su entierro eterno.
a un lugar donde nunca más iba a ser movido. Pero se encontró camino al cementerio, se encontró con el camino. Se encontró con la persona que decía ser el camino. Al igual que Pablo yendo a Damasco, él se encuentra, camino a Damasco, se encuentra con la persona que decía ser el camino. Jesús le ordena, despiértate, levántate. El entierro se ha cancelado. Y esto es como las personas que estábamos en Adán, muertas. No somos gente golpeada, no somos gente enferma, no somos gente que agoniza, no somos gente que está esperando una buena racha, que simplemente está de mala racha. Nosotros éramos gente muerta. Luego de la caída nosotros morimos. Morimos. Pero en el camino a nuestro entierro nos encontramos con la persona que dice ser el camino. Con Jesús. Jesús se paró delante del féretro y dijo, joven, levántate. Joven, levántate. Porque hay una realidad que es donde Jesús está, la muerte no puede reinar. Jesús reina. Y hoy oro para que esta palabra que vamos a compartir hoy, el Espíritu, cruce a alguien, camino a ese entierro. Que la palabra que es Jesús cruce a alguien en el camino. Así que cuando te puedas cruzar con este camino, te puedas levantar y decir la verdad. He aquí el gran profeta. He aquí al Hijo de Dios. Porque ahora hay vida, ahora puedo decirlo, ahora lo experimenté. Juan 17:26 dice así: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Volvamos a leerlo una vez más. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. O sea, el amor con el que me has amado, tú, Padre, esté en ellos. Esta oración Jesús la hace el día anterior a ser crucificado. Esa es la oración de Jesús el día anterior a ser crucificado. Oh Padre, que el amor que vos me tenés a mí esté en ellos. Ese era el clamor de Jesús. Imagínate poder disfrutar eso. Pero hay dos cosas que se pueden interponer en nuestro disfrute sobre eso. La primera es no saber que no existe un bien creado con el suficiente valor de saciar nuestra necesidad. No hay nada en este mundo que no tenga principio y fin. Todo tiene una fecha de vencimiento. Y el segundo es entender que en nuestra carne es imposible disfrutar este tesoro. Nuestra carne es imposible que pueda disfrutar este tesoro. La carne, por eso para muchos, el Evangelio es locura para los que se pierden. Entonces, Juan 17:26 dice que el amor con el que tú, Padre, me has amado esté en ellos. Si hoy esta oración es una realidad en nuestras vidas, todo cambia. Todo cambia. O sea que el amor infinito con el que Dios ama a su Hijo hoy habita en nosotros. Nosotros estuvimos con mi papá durante todo el año haciendo
muchos vivos, muchos de la congregación estuvieron formando parte. Y una de las preguntas, nosotros estuvimos hablando de esta inclusión entre la relación entre el Padre y el Hijo. Que nosotros fuimos incluidos en la relación entre el Padre y el Hijo. Y que teníamos que entender cómo Dios veía al Hijo y cómo el Hijo veía al Padre. Que esa era la relación que hoy teníamos nosotros y eso es lo que Cristo había venido a hacer. Entonces, una de las preguntas que más nos llegaba en ese momento era la siguiente. ¿Cómo hacer para que la gente se sienta unida a este amor por Dios y su Hijo? Y el tema es diciéndole que ya está unida. Las oraciones no nos tienen que llevar a ningún lado, porque ya estamos. La pregunta no es cuándo va a ocurrir, la pregunta es dónde va a ocurrir. Es en Cristo Jesús. Siempre la pregunta va a ser en dónde va a ocurrir. Ya ocurrió. No debemos ir a ningún lado, no nos tenemos que transportar hacia ningún lugar. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis acaso que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿acaso no se dan cuenta que lo tienen ustedes? Y eso es lo que Jesús oró. Para que el amor del Padre hacia el Hijo, el deleite del Padre hacia el Hijo, viva en nosotros. Porque el amor del Padre hacia el Hijo, el deleite del Padre hacia el Hijo, jamás se arruga, jamás se condiciona, jamás se vence. Es infinito y nuestra carne no puede hacer nada por romperlo. El amor entre el Padre y el Hijo es infinitamente interminable. Por eso Dios nos incluye y la oración de Jesús fue: Padre, que tu amor por mí esté en ellos. Que tu deleite, tu disfrute por mí esté en ellos. Y hay algo que es verdad. Es que Jesús murió por este momento. Jesús murió por este momento. Gálatas dice lo siguiente: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién me amó? Se entregó por mí. Cristo murió por este momento. Primera de Pedro 4 dice lo siguiente: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes de este mismo propósito, o también dice, de este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado le es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ármense de este pensamiento. Quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Jesús murió por este pensamiento, por este momento. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quienes cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Recordemos que la boca de Dios
dijo, hágase la luz. Cuando Él habló, se hizo la tierra, los cielos, las estrellas se acomodaron, los planetas se alinearon. De su boca salió el aliento de vida en el cual fuimos creados. Esa misma persona, la única boca que habla, y los mares obedecen, las montañas obedecen, la creación obedece. Dice que cuando le ultrajaban, Él no respondía ultrajando. Que cuando padecía, no amenazaba, sino que Él encomendaba a aquel que juzga con justicia. Por amor a nosotros, esa persona cerró la boca, enmudeció. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque en sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¡Qué lindo! Entonces, cuando morimos con Él, morimos también al pecado. Dejamos de pecar, morimos al pecado. Romanos 6:4, Pablo dice algo muy similar. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y más adelante, en Romanos 7, habla de las novedades del Espíritu. Acá habla de las novedades de vida. Anden en las novedades de vida. Romanos 7 dice, anden en las novedades del Espíritu. Y hay veces que el hombre relaciona a Dios de una manera temporal y emocional. Como el día que dejé de fumar, como el primer día que me caí al piso, como el día que pasé al frente y levanté la mano y sacaron una foto de ese día. Como el día que pude predicar a otra persona y esa persona se convirtió y la traje a la iglesia, sacamos una foto. Como el día que sané, mediante una oración fue sanada una persona enferma, le sacamos una foto y nos quedamos ahí. De repente, como tanto dice Alberto, envejecemos con el Evangelio y no crecemos. Pero las fotos empiezan a mancharse, empiezan a arrugarse, empiezan a tener humedad. Muchas de las fotos las guardamos medias torcidas y pierden su verdadera forma, así que el ojo está para allá, la boca está para allá, empieza a distorsionarse la verdadera imagen. Y en muchos de los casos son fotos que se pierden. Ahora, Pablo está diciendo, anden en las novedades del Espíritu. Dios es movimiento, Dios está en marcha, el Evangelio está en marcha. Jesús es movimiento, es novedad de espíritu. Por eso hoy podemos escuchar algo que escuchamos durante 20 años y poder entenderlo de otra manera, con otra profundidad. Porque hoy entendemos que vivimos en la revelación de Jesucristo. Algo que me encanta pensar es que cuando Jesús se encuentra en la isla con Juan, ya él siendo glorificado, le dice, anotá, esto va para las iglesias de los últimos tiempos. Y empieza, esta es la revelación de Jesucristo. Significa que todo levanta a una persona, que es a Jesucristo. El único capaz de vencer la muerte. El único capaz de devolvernos al Padre. El único capaz de poder amar el corazón del Padre. Y Pedro lo define de esta manera, la verdad presente. Es presente, es nuevo,
Siempre hay novedad de espíritu entre nosotros. Termina diciendo Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes. Y es esto: considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pedro dice, ármense de este pensamiento. Pablo dice, considérense muertos. Ármense de este pensamiento. Cristo murió por este momento. Cada vez que vienen tentaciones, cada vez que vienen problemas, cada vez que vienen flojeras, el pensamiento es, ármense. El Espíritu hoy te puede decir, armate de este pensamiento. Cristo murió por este momento. Cristo murió por este momento. Y qué importante es entender esto en el Espíritu. Hebreos 12:1 dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. No está hablando simplemente de despójense del pecado. No, o sea, despójense de todo lo que les genera un peso. Ahora, la pregunta normalmente viene, ¿qué tiene de malo? ¿Para Dios esto es pecado? Yo me acuerdo de los primeros PIM que tuvimos, que decían los pastores que esa era de las preguntas más bajas que nos podíamos hacer como unos nacidos de nuevo. Preguntarnos si es pecado o no es pecado. O hasta dónde es pecado y hasta dónde no. Buscar la frontera, el límite del pecado. La pregunta es, ¿esto me ayuda a correr? ¿Realmente esto me ayuda a correr? ¿Realmente no me estorba esto para la carrera? ¿No me está estorbando en la carrera? Y hay un autor argentino ya muerto, se llama Borges. Él de grande se quedó ciego. Y le preguntaron qué le pasaba por su cabeza el haberse quedado ciego habiendo visto. Y él dijo que ya podía cumplir sus objetivos sin distracciones. Que ya podía cumplir lo que tenía que hacer sin distracciones. La palabra dice que muchos es preferible perder un ojo, un brazo, una pierna, pero llegar a Dios, a la salvación, que irse con el cuerpo entero al infierno y perderse. C.S. Lewis, en uno de sus libros, dice que él se imaginaba en la fila del cielo mucha gente sin brazos, sin ojos, sin piernas, pero que cuando llegaban a estar enfrente de Cristo, todo eso perdía valor. Ya no importaba lo que habían perdido, porque habían obtenido todo en Él. Y Romanos 8:18 nos recuerda esto de una manera muy similar. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No es comparado con la gloria revelada en Cristo Jesús. El problema es que nosotros lo seguimos viendo con ojos terrenales.
El problema es que no entendemos que en la carne todo es incertidumbre, pero en Cristo son realidades absolutas. Un ejemplo es verte en un espejo, un día te ves lindo, al otro día no. Un día te ves flaco, al otro día no. Un día te ves despeinado, al otro día, bueno, a mí me pasa casi todos los días, pero al otro día supongamos que te ves peinado. Pero el espejo siempre es el mismo. Lo que cambia es la percepción de la persona. Dios es una verdad absoluta. Absoluta. Y la gloria siempre, porque el alma está diseñada para expresar a quién gobierna. ¿Quién gobierna, la carne o el espíritu? ¿Quién gobierna, a Cristo o Adán? ¿La luz o las tinieblas? ¿Quién gobierna? La gloria está en llevar el alma a las verdades absolutas del Espíritu. A las verdades absolutas del Espíritu. Luego, nos pueden ocurrir cosas como le pasaron a Noemí, un ejemplo. Se le mueren sus 2 hijos, se le muere su esposo antes, pierde a toda su familia, pierde su descendencia. Y ella volviendo al pueblo, dice que la gente cuando la vieron entrar, sabiendo todo lo que le había ocurrido, empezaron a decir, pobre, empezaron a murmurar entre ellos. Y ella se levantó y dijo, esperen, ya no me digan más Noemí. Noemí significa placentera. Alguien que disfruta el placer. Dijo, ahora me llamo Mara. Ahora díganme Mara, que significa amargura. Y dice, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. El diablo siempre ataca en la identidad. Automáticamente dejamos de sentirnos hijos y nos llamamos adicción, esclavitud, dolor, enfermedad, perversión, mentira. Dejamos que cosas externas definan lo que ya definió Cristo en la cruz. Y quiero pasar a Santiago 1:14, que dice lo siguiente. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, se ha formado en nosotros esa pasión, cuando la pensamos, de ver de qué manera, hasta dónde no es pecado, hasta qué lugar pasa, qué es lo realmente, encontrar los grises, y de repente se concibe en nosotros. De repente en nuestro interior se convierte en una realidad, algo estipulado, algo planeado. Dice, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Muerte. Santiago 4, más adelante, hace unas preguntas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No viene de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Ahora volvamos a Santiago 1. Cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. El homicidio es muerte. El fruto es muerte.
Después sigue, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. La guerra es muerte. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. No importa lo que hagamos, todo lo que está fuera de Cristo es muerte, es pecado. Entonces, hay una pregunta central que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? La pregunta es, en tu casa, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? En tu matrimonio, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Con los hermanos de la iglesia, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? En tu trabajo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Con Dios mismo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Vienen de nuestros deseos desordenados. Un deseo desordenado que lo concebimos y que de repente se convirtió en un deseo supremo. De repente tener la razón se convierte en un deseo supremo. De repente el querer un reconocimiento se convierte en un deseo supremo. Pero supongámonos que el deseo sea tener una buena vida. Supongamos que es tener un buen pasar para poder sostener a tu familia de una mejor manera. ¿Tendría algo de malo tener ese deseo? Porque el problema es desear tanto algo que empecemos a hacer lo que no debemos. Y de repente la respuesta es que si no lo hago de esta manera, esta escalera no se puede subir. Déjeme decirle, hermano, estás subiendo la escalera equivocada. Estás llevando una carga para correr la carrera. Usted no puede correr ligero. Un buen deseo se convirtió en un deseo desordenado. Y ese deseo desordenado se convirtió en un deseo supremo en su vida. Luchamos, peleamos, asesinamos, murmuramos con tal de conseguir este deseo desordenado. Y nuestro mayor deseo, nuestro deseo supremo es quien nos gobierna. Porque el problema siempre estuvo en el deseo. Nuestro mayor deseo es quien nos gobierna. El problema siempre, desde el principio de los tiempos, el problema estuvo en el deseo. Podemos ir a Génesis 3. Es un claro ejemplo. Adán y Eva desearon ser como Dios. Desearon decidir. Ellos lo desearon. Porque las tentaciones siempre, normalmente vienen disfrazadas de buenas intenciones. Y Satanás siempre lo que te va a decir es crea un sustituto. Crea un sustituto. Vos podés seguir sirviendo, podés seguir yendo a la iglesia, podés seguir teniendo... Crea un sustituto. Pero sacá a Dios del trono, ponete vos en el trono. Crea un sustituto. Crea que ese deseo realmente es tu deseo supremo. Vos lo podés manejar. Crea sustitutos. Ahora el Espíritu nos hace esta pregunta. Como iglesia, ¿cuál es nuestro mayor deseo? ¿Cuál es el causante de nuestras guerras y conflictos? ¿Cuál es nuestro mayor deseo? Pero hay algo hermoso, hermanos, y ya
para ir terminando, es que en Génesis 3, que ocurre la caída, que ocurre ese deseo, Dios hace una promesa. Dios hace una promesa y dice que la simiente iba a pisarle la cabeza a la serpiente. No una simiente, la simiente. Y comienza el misterio anhelado por los profetas. Y empieza a correr el tiempo. Desde Adán y Eva pasan como 10 generaciones hasta Noé. Que ahí ya podemos ver cosas de la simiente, donde dice, todos los que están en el arca van a soportar la ira de Dios. Como hoy, que vivimos en la revelación de Jesucristo, podemos entender que todos los que fuimos incluidos en el arca, que es Cristo, podemos soportar la ira de Dios. La maldad del hombre. Pasa el tiempo, pasan generaciones y hay un descendiente, se llama Abraham, y Dios le promete lo mismo, la simiente. Pero él dijo, como muchos de nosotros, lo pasó humanamente. Y él dijo, ok, Dios lo va a hacer, pero no con mi esposa, porque mi esposa ya está grande. Entonces lo va a hacer con otra mujer, que no es mi esposa. Entonces se convierte en bastante peculiar. Por ahora volvemos a decir, Dios no prometió una simiente, prometió la simiente. Ismael no era la simiente, Isaac era la simiente. Luego pasan los años, pasa el tiempo. Y llega una persona llamada Judá, que había vendido a su hermano, José, y se lo vuelve a encontrar. Y José, queriendo vengarse, se quiere quedar con su hermano menor. ¿Y qué le dice Judá? Otro reflejo de la simiente verdadera. Dice, no. Dice que todo el peso de él, todo lo que él merece de castigo, dámelo a mí. ¿Para qué? Para que mi padre sea complacido. Para que mi padre esté satisfecho. Nos parece muy... Es lo que hizo Cristo. Y esta persona, después de mucho tiempo, tiene a otro tataranieto, que se llama David, que se cruza con un gigante. Y el gigante le dice, te ofrezco un trono. Si yo gano, vos me servís. Y si vos ganás, yo te sirvo. Siempre Satanás ofrece un trono. Y él, siendo el más chico, el menos imaginado, representando al pueblo de Dios, vence al gigante. Su propio terreno, como Cristo lo hizo con la muerte. Un gigante al cual todos nos íbamos a cruzar. Y Él, en representación de todos nosotros, venció a la muerte en su propio terreno. Y ya no le servimos a la muerte. Pasa el tiempo y Dios cumple esa promesa. Aparece Jesús de Nazaret, yendo a la cruz del Calvario. Y volvemos a Juan. Padre,
que tu amor por mí esté en ellos. Que tu amor por mí esté en ellos. Pablo dice que tenemos el querer como el hacer. Ahora, gracias a la obra de Cristo Jesús, podemos desearlo. Podemos abrazarlo. Tenemos la capacidad de desear el tesoro supremo, el deseo supremo. Y esto es un motivo de alegría, hermanos. Jesús resucitó. Ármense de este pensamiento. Jesús murió por este momento. Y hoy no es una reunión más, no es una palabra más, no es una persona más que se para acá al frente. Cristo murió por este momento. Que nosotros podamos hablar de la esperanza de gloria, de la verdad revelada. Que podamos comer del pan. Hay una analogía que escuché de un pastor que me quedó muy grabada. Es que dice que él estaba en un lugar y sentía olor a pan. Y empezaba a abrir las puertas y seguía sintiendo olor a pan. Y seguía abriendo puertas y seguía sintiendo olor a pan, pero él no lo encontraba por ningún lado. Hasta que un día Dios cumplió su promesa de Génesis 3. Y su promesa se paró delante nuestro, en nuestro camino al cementerio, adelante de nuestro cajón. Y Él dijo, yo soy la puerta. El que viene a mí será salvo. Yo soy la puerta. Y entramos. ¿Y qué más nos dijo? Yo soy el pan de vida. El que come de mí será saciado eternamente. Y ahora, lo que antes los profetas anhelaban, lo que antes era simplemente un olor a pan, hoy es una realidad. Y no solamente es olor, sino que también es gusto, sino que también es comida, sino que también es vida. Y que solamente lo podemos probar y vive dentro nuestro. No es una reunión más, no es una palabra más, no es una semana más. No lo es, hermanos, no lo es. Cristo murió por este momento. Cristo murió para ser nuestro deseo supremo. La madre, imagínense la madre de este chico cuando Jesús le dijo, levántate, y de repente se levantó del cajón, rió. El versículo más corto de la Biblia es que dice, Jesús lloró, pero créanme, Lázaro rió. ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta que la muerte estaba muerta. Que no hay nada que se pueda intervenir entre Dios y nosotros. En que Jesús nos diga, ven fuera, ven fuera. Gracias a Dios, gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz, hoy podemos amar a Jesús como el Padre lo ama. Y podemos reír. Alegrémonos, iglesia. Jesús resucitó. Jesús es nuestro mayor deseo. Que el Espíritu nos recuerde y nos armemos de este pensamiento. Jesús murió por este momento. Los amo mucho. Espero que nos veamos la próxima. Un abrazo muy grande.